Bueno, gracias Quito, gracias. Podemos decir que es Quito un militante peronista. Sí. Quito, ¿sos todavía productor agropecuario? Relativamente, Pero poco. También podés hablar desde ahí. Sí, sí. Sí. Jugador de rugby, Ale, ojo. Sí. Hoy tenés la columna vertebral del Scrum en este estudio, que es la segunda línea. Sí, sí, podemos ser un veterano. Claro. Y ex intendente de Marcos Paz durante 16 años, Sí. desde el 87 al 2003. Al 2003. Sí. Muy bien, Quito. Bienvenido, gracias por Muchas venir. gracias. Por favor. La idea era tenerte, poder charlar un poco de tu experiencia, de tu compromiso con el pueblo, con la comunidad, y mirar para el futuro, ¿no? Que es lo que nos importa. Hoy me decías recién, hay que adelantarse al futuro. Sí. Cosa que yo veo muy difícil hoy, Quito, porque los nuevos tiempos van tan rápido que a veces cuesta ir desde atrás y mucho menos adelantarse, ¿no? Sí. Mira, eso que decís fue en nuestro gobierno una prioridad. Nosotros siempre, todas las medidas que fuimos pensando y concretando estuvieron hechas para un Marcos Paz de 10 años al futuro. Y así, bueno, fue que obtuvimos muchos logros en distintas áreas, como la salud, como la construcción de escuelas, como la construcción de pavimento. Poner sobre firme a Marcos Paz por lo que sabíamos y que sucedió, de que la población iba a aumentar en forma aritmética. Y ¿Lo tenías visto ya eso? sí, completamente. Completamente, siempre pensamos en eso. Te cuento una anécdota que siempre la recuerdo. En ese momento la ruta 200, que hoy es la ruta 40, estaba destruida. Y a nosotros nos preocupaba muchísimo porque era presa de muchos accidentes. Al esquivar los baches, se chocaban los coches. Era más angosta. Era un poco más angosta, pero estaba destruida. Inclusive nosotros íbamos con camiones con cascote y le tapábamos pozos al municipio de Merlo, por ejemplo, porque ocurrían hechos que involucraba al vecino Marcos Paz. Involucraba al vecino de Marcos Paz y generaba una responsabilidad. Y en ese momento, con el gobernador Cafiero, nosotros hicimos la solicitud junto con Merlo y Las Heras y pedimos que la reconstruyan. Y el recuerdo es que Osvaldo Masprone, estábamos en la costa, en el municipio de La Costa, haciendo la reunión. Eran momentos económicamente muy limitados, para decirte que esa fue la única obra que hizo Antonio Cafiero de ruta. Fue una obra importante porque fue hasta Navarro. Sí, con las paradas. Con las paradas. Y las dársenas. ¿No? Antes el colectivo paraba y uno se quedaba atrás esperando. Esa fue una solicitud que también la recuerdo muy bien porque no las querían hacer y nuestro secretario de Obras se plantó y dijo, no, acá si no hacen las paradas esto no funciona. ¿Quién era el secretario de Obras? Bertolotti. Bertolotti. ¿Y qué es lo que dijo Masprone? No, mano y contramano no. Hay que hacer 4 manos. ¿Por qué te cuento esto? Por esto que te dije al principio. Siempre estábamos pensando en el futuro. Pasaron años y recién hoy se están haciendo las 4 manos. Vos sabés que, ahora que me lo decís, estuve tomando unos mates con el patón Masprone, que debería venir acá a contar. Fue antes del 19, todavía gobernaba Macri y Vidal. Sí. O sea que, pero muy poquito ahí creo que ya estaba lanzada la candidatura de Axel y de Alberto. Nosotros nos tenemos que poner al frente del pedido de la doble mano de la ruta. Bueno, nos tenemos que plantar con eso. No puede ser. Mirá, te estoy hablando de 30 años después. Sí. Te voy a alcanzar la gaseosa, Quito, que trajiste. Le vamos a pedir a alguien que nos dé un poquito más de auricular. Bueno, muchas gracias. Queremos agradecerte que viniste con sanguchito de miga. Nos compró el corazón. Quito, ¿cómo empezó tu militancia política en Marcos Paz?
Primero, cómo empecé a pensar en la política a mí me pasó algo muy desagradable en un momento de mi vida con los militares y ese día o en ese momento yo decidí, bueno, si en el futuro vuelve la democracia, no voy a ser una persona que pase o que no aporte a la democracia. ¿Se puede saber qué pasó, Quito? ¿Qué hecho fue? Si querés, si no, no. No, bueno, fue un hecho que a mí me marcó para toda la vida. Y a partir de ahí, bueno, viviendo acá en Marcos Paz, yo no me crié en Marcos Paz. Sí, es verdad. Empecé a venir a los 16, o sea, vine toda la vida. Sos un hombre del San Isidro Club. Sí, vine toda la vida, pero a los 17 ya mis amigos estaban acá. Mi vida social era acá. Y bueno, tuve dos padrinos. Uno fue Osvaldo Masprone, que nos hicimos amigos. Yo iba a llevar cosas a la herrería y él, con su esencia 100% política, dijo, bueno... La ficha. Sí, me sacó la ficha. Estaba reclutando todo el tiempo. Estaba reclutando permanentemente. Y el otro fue mi ex suegro, que era un gran peronista de General Las Heras, Cocuichazo, que también me ayudó para... En un momento que, o sea, yo no vengo de familia política. Okay. Y, o sea que no... estaba árido, estaba, viste... No, pero, y era el momento de Alfonsín, que era... se llevaba todo puesto Alfonsín, con sus discursos, con la política. La juventud estaba encolumnada ahí. Estaban todos ahí. Pero bueno, así nos iniciamos con la Perón y Patria. Ahí en ese momento yo empecé a dirigir los grupos técnicos para los proyectos, en donde nosotros entendíamos que había que ir pensando. Después esa elección se perdió, la ganó... La del 85. No, la del 83. 83. Ah, estás hablando del momento de la dictadura. Sí. La del 83, el recordado Emiliano Rodríguez. Sí, arrasó. Y bueno, después se dieron las cosas. Yo entro como concejal, con un golpe de suerte, porque en ese momento se elegían concejales por 2 años o 4 años, y el sorteo me favoreció, quedé por 4 años. A ver cómo era eso, Quito. ¿Iban todos en la misma lista? Todos en la misma lista. ¿Y después se sorteaba? Se sortearon. ¿Por qué? Porque a los 2 años había que elegir el 50%. Renovar. Entonces, un grupo quedó por 2 años. Y eso se hacía en todas las listas, digamos, una lista. Todo, sí. Si una lista metía un concejal, duraba 4. Pero si metía 2, uno... No. La lista, por ejemplo, 8 concejales eran radicales. Okay. Y 6 peronistas. De los 14, 7 quedaban afuera. Y se sorteaba. O sea, se sorteaba y los que quedaban por 4 años quedaban por 4 años y los otros quedaban por 2 años. Maravilloso, no sabía eso. Me ¿viste? acabo de enterar. Maravilloso. Se hizo por única vez, porque fue producto del inicio de la democracia, ¿no? Así que bueno, ahí tuve qué suerte. Injusto también, ¿no? Ahí tuviste suerte. Y ahí tuve suerte porque quedó Cachito, después creo que quedó Hugo Telechea, y a mí el consejo me catapultó, porque tuve una actitud bastante activa, participativa. El gobierno radical era un poco más quedado y yo fui un poco insolente en ese momento y eso, viste, se expandió y dijeron, bueno, Quito podría ser. Y así fue que en la próxima elección, la siguiente elección a intendente, con lista de unidad, nos presentamos en una elección dificilísima porque íbamos contra el oficialismo. Acá el radicalismo llevaba a Pedro Ragone. Sí.
Y bueno, tengo una anécdota porque el sábado anterior del domingo fuimos a comer a un asado a la casa de un amigo. Ya estaban las cartas echadas y me preguntan, ¿y Quito, mañana ganás? Y digo, bueno, ganamos. Si ganamos, ganamos. No soy Quito. Claro, claro. ¿Y por cuánto? No, entonces me dice, fue así. Mañana deberíamos ganar por 1000 votos, pero vamos a ganar por 700. Y ganamos por 703 votos. ¿Cuánta gente votaba, Quito? Y a ver, no me acuerdo. Pero sí te acordás cuántos votos sacaste vos. 5.400. Ah, una ok. cosa así. O sea que la otra lista sacó 4.000. Sí. Fue peleadísima la elección. Fue una elección muy 700. difícil. Después que el caso mío era un candidato bastante problemático para el electorado. ¿Tu candidatura? Y sí. Porque no eras oriundo de Marcos Paz. Eso siempre. Me pasa a mí. Claro. Ahora. Por eso. Pero después que era muy joven. ¿Qué edad tenías? 30 y cuando me eligieron creo que tenía 34 años. Cuando asumí 35. Muy joven, claro. 35 años. Era muy joven y después no tenía buena fama tampoco. Viste que por ahí, viste, uno cuando es posadolescente pero bueno. Las macanas de la juventud estaban muy cerca. Sí, te dabas vuelta, estaban ahí nomás. Sí, se asomaban por arriba del hombro. Sí, pero bueno, teníamos el armado de la unidad. A eso quería detenerme un poquito, porque uno se imagina desde acá a ese peronismo que veía. Yo tenía 11, 12 años. Mi abuelo era peronista. Lo miraba desde ahí yo. Pero ya no participaba. Como al peronismo como una cosa bien unida, sí, poderosa. De hecho, hoy, Quito, se debate sobre la interna que hay, sobre los debates internos que hay en el peronismo. Sí. ¿En esa época también los había? Sí, tremendo. No, sí. A veces nosotros nos sentimos culpables, ¿viste? Porque nos hacen sentir como que estamos rompiendo todo, pero es algo que siempre hubo. ¿Cómo se da la unidad? A través de una interna partidaria, en donde participa la Perón y Patria, donde iba Osvaldo Masprone como candidato a presidente de partido. Después estaba la lista de Aguilar y después estaba la lista de Soriano. O sea que fuimos a una elección interna, 3 listas. Sacábamos. ¿Esa es la misma interna Menem-Cafiero? No. Es una local. Esa es una del año 82. 82, 83. Y ahí nosotros obtenemos 1000 y pico votos, 1020 votos, ponerle una cosa así, ganamos mayoría y minoría. Y ahí es donde se establece la unidad. Nosotros llamamos, ¿no?, a los otros grupos, a los dos que quedaron en minoría, pero quedaron afuera, ¿no? Soriano, que era médico. Y Aguilar, que tenía una trayectoria de peronismo de toda la vida. Hay que recordar ahí, Quito, que el peronismo venía bastante golpeado en Marcos Paz, que tenía un líder indiscutido que era Oscar Sánchez, sí, que era el intendente y que fue desaparecido. Sí. Imagino eso habrá generado una diáspora en los militantes, discusiones, replanteos. Sí, no pasaba por ahí. O sea, Oscar Sánchez para el peronismo es un prócer. Es un prócer, sí. Inclusive nuestro programa se cimentó en el programa de Oscar Sánchez. O sea que la parte intelectual del programa que nuestro gobierno llevó adelante pasó por todo lo que había pensado Oscar Sánchez. Fue una persona brillante. ¿Y por dónde pasaba entonces la interna, la división, la pelea? Era una pelea de poder. ¿Quién era el que se iba a hacer del poder en el peronismo?
Masprone caudillo, en su juventud, controvertido, pero con mucha ascendencia sobre la gente. Él fue el cimiento de todo nuestro gobierno. Ganaron ahí en el 80 y monedas, decís vos, y de ahí ya se encaminó un peronismo unido, Sí. que permitió el triunfo del 87. Sí. Para triunfar en el 87 Sí. hubo que construir primero la unidad del peronismo. Sí. En ese momento se resolvió con una interna, pero hay otras herramientas también, ¿no? Para resolver diferencias. Sí, sí, fuimos convocando los distintos sectores. Por ejemplo, Miguel Ángel Achucarro, que estaba en otro sector, ¿no? Muchos compañeros que fuimos sumando y se armó. Se armó un gobierno fuerte. Y asumiste ahí en el 87 como intendente, en un Marcos Paz que tenía, ¿cuántos habitantes aproximadamente? En esa época estaban 28.000, una cosa así. Alrededor de 30.000 habitantes. 30.000 habitantes. Vos ya veías que Marcos Paz iba a crecer, demográficamente iba a tener un crecimiento exponencial. Sí. ¿Cuáles fueron los primeros conceptos, los primeros objetivos que como gestión se pusieron para llevar adelante ese primer año, primeros 2 años, en un contexto de la Argentina dificilísimo, ¿no? Con mucha inflación, con inestabilidad política también? Mira, las dificultades económicas nuestras fueron permanentes. Acá se resolvió mucho a partir del 2003, la parte económica, pero hasta ese momento fueron tremendas. Nosotros lo que planteamos fue las cosas básicas: educación, salud y obras, ¿no? Y el peronismo lo que tiene es que no concentra el poder, sino que da participación y protagonismo. Y nosotros las cosas que pudimos hacer las hicimos en parte con nuestra voluntad y desde el gobierno, pero mucho con los vecinos. Entonces, si por ahí nos equivocábamos todos, ¿no? Pero siempre participando, siempre con las puertas abiertas, siempre en la calle, siempre estando, trabajando junto a la problemática del vecino. Una característica bien popular, digamos, del gobierno. Sí, es que el peronismo es una forma de ser. Exactamente. Y nuestra forma de ser, o sea, somos un proyecto en sí mismo nosotros. Los peronistas somos un proyecto en sí mismo. Quito, y fue difícil ser intendente en la década del 90, digamos, como vos decís, muchas cosas se resolvieron a partir del 2003. Sí. Yo le escuché, vos sabés que trabajé bastante con Alicia Kirchner, y le escuché muchas veces decir, bueno, mi hermano fue el primer presidente que había sido intendente. Sí. Más allá de, en la época moderna, no post dictadura, no creo que Menem también lo fue, no sé si lo fue. Y entonces contaba que muchas de las problemáticas que él encontraba en Río Gallegos, las terminó solucionando como presidente. Sí. Una rotonda en la ruta 3, una entrada. Lo primero que hizo Néstor Kirchner, ¿qué fue? Cuando llegó a la presidencia, creo que se fue a Rosario a destrabar un problema. A Entre Ríos. A Entre Ríos, un problema de una huelga docente. Eso es de intendente. Eso es de intendente. Por ejemplo, una vez, ¿te cuento una anécdota? Sí, las que quiera. Resulta que la escuela laboral estaba en San Martín y creo que Avellaneda. Sí. Se le termina el contrato de alquiler. Y viene Carlito Masprone y me dice: Chiquito, ¿vos viste que están los bancos de los chicos de las escuelas en la vereda porque no tienen para dónde estudiar? Paralelamente, la escuela laboral se estaba construyendo donde ahora está, pero estaba parada. Bueno, yo iba más o menos, que esto, viste, como dinero que viene de la provincia. Esto vos como intendente. Sí, como intendente. Previo a Néstor. Sí, no, ahí nomás. Entonces yo miro eso y digo, acá pueden pasar dos cosas. O la denuncio a la profesora por sacar a los chicos a la calle, o hacemos la escuela. Entonces la llamo. Y le digo, mirá. ¿Te acordás quién era?
Sí, me acuerdo, pero no me va a salir apellido ahora. Ah, No me exija eso. Escucha, y resulta que llamo al editor y le digo, mira, si vos me das una semana, yo te termino la escuela. Pusimos 3 turnos de 8 horas. en la obra. En la obra. 3 turnos de 8 horas, ¿eh? Mañana, tarde y noche. En una semana los chicos estaban en la escuela. Así se resolvían las cosas. Claro. Yo no me puse a decir, no, bueno, vos hiciste algo ilegal, no hiciste bien, todo. No, porque la provincia no me manda el dinero, no. Son chicos que necesitaban un lugar para estudiar. Los habían echado porque no le habían pagado el alquiler. Bueno, en ese momento, esa parte de la Argentina, en donde te tocó ser intendente a vos, la solución había que buscarla en lo que había acá. Y sí. Otra de las cosas que siempre nos preocupamos fue porque ahí había que juntar el dinero para pagarle a los empleados, ¿no? Siempre pagamos en fecha a los empleados. O sea que si había que dejar de hacer algo, pero los empleados eran sagrados. Siempre le pagábamos en fecha a los empleados. Que muchos municipios tenían serios problemas. Hoy está eso. Bueno, hoy volvió eso. Hay muchos municipios que tienen dificultades. Sí, de hecho, creo que ahora este mes, que es el mes del aguinaldo, Sí. es un mes donde se duerme poco, digamos. Tanto intendentes como gobernadores, porque está bastante difícil la situación. Sí, y bueno, ya sabemos que esto se va a ir agravando, porque la medida de que la economía no funcione y caigan las recaudaciones, hay menos coparticipación, los municipios, los gobiernos provinciales reciben menos dinero al que recibían y los municipios le pasa lo mismo y bueno, es Una cadena. una cadena. Yo ahí, viste, noto con asombro que en el debate que tenemos, que estamos dando con el gobierno nacional ahora, no se pone sobre la mesa con claridad de dónde se originan los recursos del gobierno nacional y cuál es la obligación que tiene para con los habitantes de las provincias, ¿no? Porque no existe ningún argentino que no viva en una provincia. O es de Buenos Aires, o es de La Pampa, o es de Tucumán, pero en una provincia vive. Sí. Pareciera ser como que el gobierno nacional es generador de esos recursos, que en realidad es el administrador de los recursos que generamos todos, ¿no? Sí. Y básicamente el IVA, el impuesto a las transferencias bancarias, bueno, una serie de cosas que nosotros pagamos en nuestra vida cotidiana, impuesto a los combustibles, etcétera, que deberían volver y que hay leyes que determinan que deberían volver y no están volviendo, y te dicen, las provincias me están pidiendo plata todo el tiempo como si vos le estuvieras pidiendo hagamos algo. al revés. Son tan libertarios, tan federales, hagamos al revés. Que recaude la provincia y le coparticipe la nación. Estaría en un problema. A ver si les gusta. Estaría en un problema, claro. Por eso. Quito, ¿cómo estás viendo la Argentina? Ya que entramos en este tema, ¿en qué situación la estás viendo? ¿Para dónde ves que va la cosa? Lamentablemente, o sea, yo soy un optimista nato y gestionador permanente, pero esta historia ya la vivimos 2 veces. Pues yo tengo un dicho que todos los gobiernos económicamente se van mal. Y el otro día se lo escuché a un economista, no sé si era Melconiano, que dijo lo mismo. Y la realidad es que económicamente vamos a tener problemas, pero se le suman un montón de otras cosas que se agregan, que tiene este personaje que le está infringiendo a nuestra sociedad. Hay algo, mira, la educación es un cimiento que tiene una sociedad. Tiene que haber una estructura. La familia vive en pensar cómo va a educar a sus hijos de la mejor manera. Quiere que sus hijos salgan adelante, que estudien, que sean serios, que vayan para... Ahora, si desde la presidencia sos un maleducado, sos un grosero, que estás insultando y generando violencia, ¿no? ¿Qué puede quedar para todo el resto de la pirámide? ¿No? O sea que arranquemos de ahí. O sea que esto es una de las cosas al margen de lo económico que nos están sucediendo.
Y respecto, bueno, de lo económico, algo va a suceder. O sea, hoy la Argentina es el país más caro del mundo. La gente ahora no va a Miami, ¿sabes a dónde están yendo? A Japón. ¿Cómo? En su momento era ahí imposible. No, ir a Japón era como cuando decía Menem que viste que iba a hacer con la nave interplanetaria. Lo mismo. Era imposible. O sea, sí, pero ahora se está dando lo que dijo Menem. Están yendo a Japón. Entonces, y bueno, son mentirosos seriales. Hay un montón de problemáticas que... Pero va a llevar un tiempo. La maduración de la gente, ¿no? Y va a llevar un tiempo porque, o sea, la recesión fuerte todavía no se siente. Se van sintiendo por sectores, ¿no? Pero esto es como una... ¿Viste la olla Marmicoc? Sí, sí. Bueno, que es una olla a presión. Bueno, si junta presión sale la válvula. Pero si no llega a salir la válvula, estalla. Se tapa la válvula, se tapa la valla, peligro. Y, viste, corremos riesgo de que estalle la olla. Parece que todo va a fuego lento, pero en un momento... Sí. ¿Y Marcos Paz? ¿Cómo lo ves? Son proyectos distintos. Políticamente es un proyecto distinto, es un proyecto conservador, pero bueno, tiene el apoyo de la gente. O sea que la gente lo acepta y lo vota y personalmente yo soy respetuoso del electorado. Nuestro proyecto es otra cosa. O sea, trabajo. Ahí lo escuché, vos me viste para escuchar a Prida sobre la Toyota. No sé qué sabrá él de la Toyota, porque los directivos lo íbamos a ver nosotros allá, no venían para acá los directivos. Y te digo más, la Toyota sí se localizó donde se localizó por una cuestión de puertos, de vías de comunicación. Está en Zárate. Está en Zárate, un lugar privilegiado. Si yo soy el dueño de la Toyota, voy ahí, ¿no? Pero hicimos fuerza. Ahora, cuando la Toyota la inauguró, nos invitó a nosotros a ir a la inauguración. ¿Por qué? Porque en ese momento nosotros lo llamamos a Duhalde y le dijimos, Duhalde, a Marcos Paz no van a venir, pero si vos los recibís se quedan en la provincia de Buenos Aires. Recibílos. Y Duhalde me dijo, mandámelos ya. ¿Y por qué te digo esto? Porque si no se van con Reutemann. Esa es la historia de la Toyota. O sea, entraste, lo que decía Javier es que hubo posibilidad de que la Toyota se instale en la Ruta 6, pero que las dimensiones del hospital no eran adecuadas y que por eso se fueron. Eso es lo que dijo. Bueno. Yo pienso en la Ruta 6, no sé, de los 90 era... Estaba destruida. Claro. No, eso del hospital es inexistente. Además, el hospital nuestro, en ese momento, había despegado. Terapia intensiva, las 5 guardias permanentes, contrato con el PAMI. No, eso no. Es inexacto. Incorrecto. Vos ahí lo que ves es que, pero sí coincidís en que Marcos Paz tiene que avanzar en un rumbo productivo. Totalmente. ¿Crees que hoy no lo tiene? No. Con el auge de los parques industriales que hubo. No. Te voy a contar una anécdota, otra. Resulta que vengo de Cañuelas, traigo una persona, qué sé yo, que esto, que lo otro, no sé. ¿Tu papá dónde trabaja? En Fox. ¿Y cuánto hace? No, desde que se inauguró una familia establecida. ¿A través de qué? Del trabajo en Fox. Resulta que el otro día estoy con otro amigo y no, porque mi nieto trabaja en Fox. Sí. Gana 2,5 millones. Epa, es bueno para Marcos Paz eso. Sí. Pero, viste, se gasta todo en el Ford Falcon, qué sé yo, que esto, que lo otro, que está inaugurando el auto. Bueno, pero tiene un buen sueldo, ya se va a acomodar en la importancia de dónde poner el dinero.
¿Cuántos sueldos hay de 2,5 millones en Marcos Paz? No. Yo creo que muy pocos. ¿Un municipal? No, el municipal estuvimos con el sindicato acá trabajando ese tema, Sí. con Gambetta. 600.000 pesos, 500 y pico, Bueno. el promedio. Para Sé, traer- sé que el sueldo del servicio, porque ahora es otro tema que vamos a tocar, el de la cárcel, el servicio penitenciario, ahora no está tan bien como No. se piensa. No. Que han confiado mucho en el gobierno que se venía y ahora están un poquito desilusionados porque Ya no le está pasó- tan bien como se piensa. Sí, ya le pasó con Macri. Ellos votaron a Macri, ¿viste? Y bueno, después las cosas no se dieron como pensaron que iban a ser. Tenían muy buenos sueldos. Y ahora no. Ahora no. ¿Sabés que ese tema de la cárcel, yo me vine a Marcos Paz, vos sabés, a jugar al rugby, lo primero que vine a hacer acá. Después me instalé, me quedé. Empecé a militar Muy y bien. me quedé acá. En aquel momento, el tema de la cárcel fue una polémica en los 90, ¿no? ¿En qué año se instaló? ¿94, 96, por ahí? Fue el último acto de inauguración de Carlos Menem. No, bueno, perfecto. Yo vine en el 98, así que estaba 99. ahí. Claro. Y que ya me pasó varias veces, viste que en la dinámica de la vida social, que muchas personas me dijeron ya más grandes, algunos te dicen, viste, es el único proyecto que tenemos, no puede ser Marcos Paz un lugar. Che, yo sabés que tenía de la cárcel una idea mala, en aquel momento lo puteé bastante a Quito, pero ahora que transcurrió el tiempo me doy cuenta que estuvo más bien que mal, ¿no? Que eso mueve la economía, mucha gente trabaja ahí, ciertas dinámicas económicas del pueblo crecieron. ¿Tu parte de la versión cuál es? Antes de que se decida por parte nuestra, de nuestro gobierno, la instalación de la cárcel, yo hice 3 consultas con intendentes que tenían cárceles. A ver. Una, el intendente de Mercedes, otra, el intendente de Dolores, y la otra, no me acuerdo con quién fue. Tanto Giosio como el intendente de Dolores me dijeron, ni lo pienses, es todo favorable eso, ni lo pienses. Si a mí me ofrecen eso, me decían, ya les digo que sí. Bueno, era una opinión. Después, por supuesto que lo que vos planteás era un planteo político, no era un planteo fundamentado. O sea, en el paso del tiempo, ¿cuál fue el problema que le trajo a Marcos Paz la instalación del servicio penitenciario? Todos los días hay problemas. No, algunas cosas mínimas que algunas cosas son del crecimiento demográfico. Claro. ¿Sí? Pero lo que sí había era discriminación con respecto al penitenciario. Y eso era lo feo. Y eso era lo que a mí no me gustó nada. Y muchos de los que discriminaron y los que políticamente estaban en contra, trabajan ahí. Entonces, en la vida hay que tratar de comprender, en la vida hay que tratar de ser serio, de entender las cosas humanas, ¿no? Así que la realidad es esa, y gracias a Dios que hoy genera una actividad económica importante. La cárcel, el frigorífico Fox y Genelva. Genelva. Sí. Inversiones muy importantes que se hicieron. En esos años, el municipio de Marcos Paz fue primero en inversiones en la provincia de Buenos Aires, con esas 3 empresas. Por eso digo, o sea, ¿por qué viene toda esta conversación? La importancia de generar trabajo e inversiones. Sin miedo, ¿no? Pensando, porque el futuro o la realidad de una familia pasa por varias cosas, pero una muy importante es el trabajo. O sea, uno genera esperanza, genera desarrollo, genera la idea de progresar. ¿Pero cómo? A través del trabajo.
trabajar, de concretarse. Me quedo acá porque acá puedo trabajar. Esa es la decisión Y seguramente de toda la... Y seguramente esa decisión es una decisión difícil porque, bueno, tiene que ver con el futuro, porque sin duda, en el momento de tomar esa decisión, vos sabías que eso iba a generar un cambio. Sí. Tanto Genelva como la cárcel, más que nada, que eso iba, la instalación, la construcción, el movimiento, tanto de la obra como el posterior, ¿no? Sí. No le tuviste miedo al cambio. Era una época, además era una época de desempleo. Y nosotros con esas obras amortiguamos el desempleo de esa época, porque trabajaban más de 1.000 empleados en cada construcción. Fue una época muy importante. Amortiguamos mucho el desempleo. No le tenías miedo al cambio, digamos. Es que la vida... A ver, va a generar un cambio esto, sin duda. A ver si entendemos un poco las cosas. La vida en sí misma es un problema. De todo tipo. La familia es un problema, el trabajo es un problema. Todo. Son cosas que hay que ir solucionando permanentemente y cotidianamente. Y ante una acción siempre hay una reacción. Y bueno, y lo vamos solucionando. Pero pensando en las necesidades y en lo que va a suceder. Vos me preguntás respecto de cómo nosotros pensábamos el gobierno, y yo te digo siempre pensando en lo que va a venir. ¿Pero por qué? Porque estaba fundamentado en el crecimiento demográfico. Cuando nosotros nos hicimos cargo, el crecimiento demográfico de Marcopaz es del 5% anual. Hoy disminuyó al 2,5%, pero en ese momento era del 5% anual. Lo llevás a 10 años, es el 50%, que es lo que sucedió. Pero claro, eso sigue si nosotros tenemos a La Matanza con 1.600.000 habitantes, a Merlo con 800.000, a Moreno con 600.000. O sea que estamos en un embudo. Es inevitable el Pero por crecimiento. supuesto. A mí me pasó una vez, hace años, voy a una carnicería que estaba ahí en un supermercado y le digo, ¿usted de acá de Marcopaz? No, sí, no. ¿Y de dónde viene? De La Matanza. ¿Y cómo lo recibieron acá en Marcopaz? Muy bien. Y le digo algo. Detrás mío en este año vinieron 10 familiares. Y bueno, o sea, los marcospacenses, y es una cuestión natural también, que sienten propiedad de su lugar, les incomoda. Es una realidad que te incomode eso, pero es inevitable, es la vida. Es entendible. ¿Cómo tiene que prepararse entonces Marcopaz? ¿A dónde están los puntos débiles, si querés, o las cosas a las que hay que ponerle el eje en virtud de lo que vos planteás? Decir, bueno, vamos a tener 100.000 habitantes en no mucho... En poquito tiempo. En poquito tiempo. ¿A dónde hay que apuntar, Quito, para vos? Bueno, lo que venimos hablando, trabajo, educación. Para mí la educación es lo básico, ¿no? O sea, un apoyo. Por ejemplo, nosotros teníamos una comisión de cooperadoras, en donde se reunían todos los presidentes de cooperadoras y los directores, y nos reuníamos una vez por mes para ver qué necesitaban y qué apoyo les podíamos dar, ¿no? O sea que hay que estar junto a la educación. Eso por un lado. Bueno, el tema de salud, generación de trabajo es indispensable. Las comunicaciones se están resolviendo. Hay una autopista que en algún momento se va a finalizar, pero que ya soluciona muchos problemas, las 4 manos y la ruta 6, que es una realidad. Entonces, en tema de comunicación vamos a estar bastante resueltos. Y después... La conectividad, decís vos. La conectividad. A eso que es de rutas, le faltaría un poco, está bien que es el sector privado, pero el transporte público fundamental, ¿no? Bueno, eso es lo que te iba a decir. Perdón. Eso es lo que te iba a decir. Estamos en sintonía, Quito. El peronismo es así, ¿viste? Un estilo de vida. Estamos pensando en el que no tiene auto, en el que va a ir a estudiar. Sí, vos ves los colectivos, viste, con la gente que va a trabajar. Hay que estar sintiendo lo que le pasa al otro. Sin duda. Es más difícil de resolver, ¿no? Como vos decís, parece ser que la infraestructura con la conectividad está encaminada, no resuelta todavía, pero encaminada. Sí. Pero lo del transporte público es un tema, porque, digamos, la lógica del gobierno nacional, que
no es por hablar de modo peyorativo, pero es un poco el ordenador del AMBA. Nosotros vivimos en una región del país en donde por ahí las gobernaciones no son tan pesadas como en Catamarca, como en La Rioja, donde yo he estado, en donde lo más importante en términos de Estado es el gobierno provincial. Sí. Acá en el AMBA, si el Estado Nacional se corre, si no regula, Sí. si no acompaña, es muy difícil, ¿no? Y hoy un poco las líneas de colectivo, las empresas de colectivo están liberadas, tienen las manos desatadas para Sí. regularse ellos mismos como quieren la cantidad de servicios, la frecuencia. Y es muy difícil que la gente no nos termine puteando a nosotros que somos sus representantes más próximos. Che, estuve una hora en la parada, ¿qué pasa? Sí. No, la parada hay que mejorarla, ¿no? Hay que mejorarla. Tenemos muy pocas herramientas para la regulación, como las teníamos quizá 10 años antes, hace 10 años, ¿no? Sí. No sé cómo lo ves vos eso, hay que retomar la conducción de la CNRT, Sí. darle protagonismo. Sí. Pero, bueno, con la conectividad va a mejorar eso. Va a haber más facilidad en cuanto a frecuencias y bueno, mejoró también con el trencito, ¿no? Que ayudó al trencito, a la gente que tiene que ir a trabajar para aquellos lados. ¿Eso lo ves como suficiente o te parece que ahí tiene que pasar algo más? La doble vía, la electrificación, ¿qué pensás que tiene que pasar? Yo hace años que pienso en eso. Ahora no llegué a plantearlo, pero hace años que pienso en eso. Bueno, una prima nuestra vive en Madrid, como que te diría en Ezeiza, Okay. de Madrid, Retirado. Y entonces, ¿y cómo trabajás? Sí, no, trabajo en el centro, qué sé yo. ¿Y cómo te moves? Bueno, inauguraron el subterráneo, ¿no? O sea, Unos 30 kilómetros más o menos. Y sí, hay que trabajar en eso. ¿Y ahí qué rol le asignás? Ya sé, ¿no? Sos peronista, Quito, sin duda, pero es el debate del momento. ¿Qué rol tiene el Estado en eso? ¿Eso lo resuelve el sector privado, digamos? ¿Viene una empresa, hace un subterráneo? ¿O una ruta? No. Y si lo único que puede hacer una empresa privada es el mantenimiento. Con la inversión no la recupera nunca más. No. Eso es el Estado. Es el Estado. Pero totalmente. ¿Qué es el Estado? Somos nosotros, ¿no? Pagando el IVA, consumiendo algo. Bueno. Pareciera ser que es como una especie de ente, el papá Estado, que se dice. Sí. Es decir, ¿qué papá Estado si se constituye a partir de mi aporte? Sí. No es yo pidiéndole a mi viejo comprarme un auto para ir a estudiar, es yo diciendo, bueno, invertí lo que estamos contribuyendo, ¿no? Sí. Pasa que acá hay una problemática que por ahí no la queremos asumir o nos quieren confundir. Nosotros somos Latinoamérica, somos un continente mestizo. Latinoamérica es el segundo continente más pobre del planeta. Esa es una realidad que nos lleva a un tipo de vida y nos condiciona a una forma de vida. ¿Por qué? Los países a los que algunos se quieren parecer, el 80% es clase media. Nosotros no podemos llegar a eso. ¿Por qué? Porque no tenemos la capacidad productiva como para hacer que nuestra sociedad sea el 80% de clase media. Que lo queremos hacer, que queremos llenar ese vacío, sí, pero no es nuestra realidad. Entonces, para lograrlo, tenemos que ser medianamente inteligentes y serios como para que sea un proceso. Por ejemplo, el Estado de Israel era inflacionario como el nuestro, pero no derretó la inflación en 60 días, dejando de pagarle a todo el mundo y generando un dólar inexistente.
fueron 10 años, y entre esos 10 años tuvieron 2 shocks económicos, pero lo supieron hacer, ¿no? Detrás de eso hay una decisión y hay un acuerdo para llevarlo adelante. Entonces, todas estas cosas son las que generan dificultades, pero tenemos que ser conscientes de nuestra realidad para poder abarcarlas. Conducción férrea del Estado, es lo que decís vos, en el rumbo de la economía y en la planificación. Totalmente, totalmente. Lo otro, y yo te diría que casi es una ingenuidad, o una vivada capaz. O si pensamos mal, ¿viste? Claro. Porque acá ha habido y hay mucho cipayo, ¿no? Quito, ¿estás activo en el Frente Renovador? Nada. Más o menos. ¿Nada? ¿Está Marina ahí? He delegado en Marina, que es una militante que se ha formado para la política, cosa que le envidio, porque no fue mi realidad. ¿Envidias a tu hija? Y en eso sí, bueno, sí. Está bien, está muy bien, está muy bien. Sí. Bueno, pero es producto tuyo también, ¿no? Digamos, no. Y bueno, sí, ella no es generación espontánea, eso es. No, ella, tuvo lo que quizás yo no tuve, que es un padre que trabajó en la política, y en el caso mío... Y pudo transitar eso sin prejuicio, ¿no? Porque cuando vos venís de una familia como la mía, que por ahí mucho la política, hay más prejuicios, ahí no te metas. Sí, antes había ese lema, no te metas porque no se puede hacer nada. Y vos sabés que yo eso lo tomé en nuestra ronda de amigos, en ese momento, año 82, 83. No, todos hablaban de política, pero no te metas porque no te dejan hacer nada. Y bueno, vamos a probar a ver si no te dejan hacer nada. ¿A los 5 años eras intendente? Sí. Sí. Yo llevo como 30. Bueno, pero mira, yo te voy a decir algo. Las situaciones en la política uno no las puede manejar. Yo entiendo que quise ser intendente, pero lo busqué en su momento cuando vi que se podía dar, pero es algo que no es sencillo, que se dé la situación, porque vos podés hacer todo bien y si la situación es adversa no se te da. Y el centro vino pasado. Y sí, cabeció el que venía atrás. Es complicado. Lo que uno lleva siempre adentro es la militancia y estar. Por ejemplo, el intendente actual de Tres Arroyos, ¿no? Toda la vida peleó. Yo la verdad que no pensé que iba a llegar alguna vez a ser intendente. ¿Lo conocí hace mucho? Sí, porque yo voy a Claromecó y casualmente es del Frente Renovador. Y se le dio. O sea, un partido con vecinalismo histórico. Después no sé qué pasó, que sí, que no. Se abrió la cancha. Se abrió la cancha y los mismos tresarroyenses dicen, no lo podemos creer. ¿No? O sea que, bueno, son situaciones. Eso lo decía Perón. Vos podés hacer todo bien, pero si la situación es desfavorable, no ganás. Muy bien, un dato. Anotemos ahí, Mariano, vos que estás con la compu, anotame esa, así me la llevo para estudiarla. No, porque además la vida pero Quito, política... yo lo que digo ahí, antes te interrumpo, sí. Y en el proceso, ponele si querés mi caso, sí. La cantidad de cosas que hemos hecho, claro, la cantidad de problemas que hemos solucionado, pero totalmente, la cantidad de quilombo en lo que nos metimos que salimos bien parados, todo eso del proceso vale también. Y sí. Salir a caminar hoy que te cruce un vecino, claro. La jubilación, la pensión, claro. Sí. La vereda, sí. Para mí, eso obviamente que gana uno. Eso es la política. Exactamente. Esa es la militancia, la política, porque ¿de dónde salimos nosotros? De una vocación. ¿Qué es esa vocación? Vocación de servicio. Exactamente. Hacer el bien sin mirar a quién. No. Muy cristiano eso. Puede ser. Muy cristiano. Bueno, estábamos hablando del Frente Renovador.
Vos sabés que nunca, o desde el 2013, en el lugar en la política donde yo estoy, en el andarivel del peronismo en donde me he movido, por ahí con Massa nos distanciamos, ¿viste? Sí. Un tiempo. Entonces, yo ahí estaba como recién empezando a ver a los dirigentes, las cualidades, y cuando uno se distancia de otro, por ahí no lo mira tanto. Sí. Qué cerca estuvo Sergio Massa en la última elección, Sí. a pesar del contexto absolutamente desfavorable que le tocó ir, cancha inclinada, viento en contra, sudestada, todo. Se vieron un montón de cualidades de él ahí, como dirigente, como candidato. Totalmente, no, es De brillante. hecho, de la paso a las generales, ¿no? ¿Qué nos puede contar de No, Sergio? yo Que con vos- el diario del lunes, para mí es brillante. Quizás es tan brillante que a veces algunos no lo comprenden. Pero él hubiese tenido tiempo de estabilizar la economía. Con el tiempo que tuvo como ministro, hubiese tenido tiempo de estabilizar la economía. Lo que pasa es que en la conformación, cuando él llega ministro, ¿no? Llega condicionado políticamente. Y hacer eso, yo creo que el peronismo no se lo hubiese permitido en ese momento, ¿no? Pero yo creo que hubiese tenido tiempo de acomodar la economía. Y la estabilidad paga electoralmente en un principio. Le Sin pasó duda. a Alfonsín con el Plan Austral, en donde en el año 85 gana en todo el país. El Plan Austral fue efímero, duró muy poco. Le pasó a Carlos Menem con el plan de convertibilidad, que le duró 10 años, ¿no? Y ahora estamos en este plan que vamos a ver qué sucede. No, yo no veo plan, igual, de todos modos. No, Veo como un emparche. Mirá, para mí de milagroso esto tiene poco, porque si vos no le pagás a nadie y encima recortás derechos y de lo que hay empezás a sacar cosas, qué sé yo, vos tenés en tu casa no hace mantenimiento y encima agarrás, tirás la heladera para afuera, el aire acondicionado, o sea, eso mucho mérito no tiene, o sea, no es serio. Sí, por ahí es difícil que la gente lo comprenda, ¿no? Pero cuando vos entrás al boletín oficial de esta semana, son correlativos los decretos. Uno, el que deroga los fondos de ayuda a Bahía Blanca. Sí, Dos, el que le sigue, reserva los dólares para el pago de la deuda al Fondo Sí. Monetario Internacional. sí, El contexto de endeudamiento que tenemos sí. es tremendo, Sí. y nos vuelve de nuevo a la época que vos decías del 80 y pico, ¿no? Sí. Nos retrotrae a ese escenario en donde la única y exclusiva prioridad es pagar la deuda, y después vemos, incluso con los que sufrieron una catástrofe. Sí. ¿Cómo se sale de eso? Porque pareciera ser, digamos, en cierto modo irresponsable decir, no le vamos a pagar la deuda al Fondo Monetario, pero también se lo ve al Fondo Monetario medio irresponsable a la hora de prestar, ¿no? Pero totalmente. ¿Cómo se sale de ahí desde tu experiencia? Fondo- ¿Qué el posibilidad tiene la Argentina de plantear ese problema, ¿no? Porque Es sin que, duda. o sea, el capitalismo va por el capitalismo. O sea, el poder hegemónico que lleva adelante. Y ellos incumplen sus estatutos, pero dicen, démosle que los mantenemos, siguen sometidos. Entonces, es política. O sea, política que la manejan a través del poder económico. Y nos pasa eso. Bueno, lo que ocurre, como yo te decía antes, en una sociedad latinoamericana y mestiza, hay una rebelión permanente hacia eso. Por eso existe el peronismo. Porque nosotros no nos rebelamos, no lo queremos. Cuando vino Néstor Kirchner le dijo, tomá, acá tenés 10.000 millones de dólares, no te queremos ver más. Y le pagó la deuda. ¿No? Ante eso,
el poder económico actúa. Hoy esa posibilidad no está, Quito. No, hoy son al Fondo Monetario nada más, sin contar la deuda del sector privado. Hace poquitos días nos endeudamos en 2.000 millones de dólares al 30% en dólares. Una tasa de interés seductora para cualquiera, ¿no? Por eso vienen a comprar esos bonos. Pero hoy le debemos, creo que 68.000 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional, y el segundo país que más le debe es Ucrania, que vos sabés la situación por la que está atravesando, le debe 14.000 millones. Hoy no tenemos 68.000 millones para decirle, tomá, no te quiero ver más. ¿Cómo encaramos esa situación? Y bueno, con coraje, no queda otra. ¿Cómo? Con coraje. No, bueno, con coraje solo no. Nosotros lo que tenemos que lograr es que la matriz productiva nuestra se ponga en funcionamiento de tal manera que en vez de producir 80.000 millones de dólares de exportaciones, pasemos a producir lo que necesitamos. Y una vez que producimos lo que necesitamos, podemos empezar a hablar de cómo acomodamos las cuentas. Pero si estamos ahí, porque ¿qué fue lo que pasó con Carlos Menem en su momento? El PBI las exportaciones eran de 25.000 millones de dólares. Él las llevó a 50.000, o sea que lo duplicó. O sea que nosotros tendríamos que estar hablando ahora que si este gobierno está en condiciones de todo lo que dice, que la lleve a 160.000 millones de dólares. Entonces sí, puede decir, bueno, está bien, le vamos a dar 10.000 millones de dólares por año y vamos a ir solucionando, ¿no? O sea, son cosas básicas, ¿no? Por ahí uno las dice así de una manera un poco improvisada, pero es lo que la gente ve. No, pero el tema está por ahí. El otro día, como vos viste, estuvo Javier Prida, y yo le pregunté esto que para mí, y de hecho hablándolo con compañeros, generacionalmente es un enorme desafío que hay. Y vos por ahí, desde tu sapiencia, de tu rol, del conocimiento, por un lado, del peronismo y del otro, del sector rural, Sí. Esa ruptura que hay entre el peronismo y la producción, esa pelea que en el 2008 se cristalizó con la 125, pero que viene de hace más tiempo, generacionalmente nosotros estamos viendo que ese es uno de los perfiles, de los potenciales perfiles productivos de la Argentina, y que esa distancia de poder sentarse a pensar junto del futuro de la Argentina hay que resolverla, porque es por ahí donde está uno de los principales ingresos para la Argentina. ¿Cuál es el camino para resolver eso? Porque está medio ahí en la nebulosa para mí, ¿no? Decir, bueno, la Argentina tiene 300... pareciera ser que un peronista y un productor rural no se pueden sentar a pensar. No. Hay ciertas condiciones. La Argentina tiene 300.000 productores agropecuarios. No todos son grandes. Los grandes medios que se fueron a la cuneta. Hay muchísimo trabajo y muchísima actividad económica en el interior del país que vive de la producción agropecuaria. La producción de granos aumentó muchísimo a través de las nuevas tecnologías. Y un gran aumento de la producción tiene sus limitaciones en cuanto a la capacidad, al terreno, ¿no? O sea que está todo ocupado. Si uno anda por el país ve que está todo sembrado. Sí, ¿no? sin duda. Los rindes aumentaron muchísimo. Por ejemplo, el rinde por hectárea de maíz de esta cosecha fue de 7.500 kilos por hectárea. En otras épocas era 3.500. O sea que todo va evolucionando en ese sentido. Yo entiendo, veo, y la actividad agropecuaria es muy eficiente la nuestra. Yo no veo una pelea entre el campo y... Vos sabés que las retenciones acá se pusieron en la época de Duhalde, cuando era difícil andar por la calle. Entonces, la salida del 2001. Claro, la salida del 2001. Entonces dijeron, le dieron la libertad
apoyaron a las retenciones, ¿no? Está bien que, bueno, la soja pasó a valer 3 veces más, el dólar pasó de 1 a 3, se generó un combo muy eficiente, muy productivo en ese sentido, y durante unos años anduvo muy bien. Bueno, después, claro, una vez que votan las retenciones, retirarlas es complicado. No es. ¿Por qué? Y bueno, porque es mucho dinero. Es mucho dinero. Las exportaciones de grano son de 25.000 millones de dólares. Si, ahora no sé, no tengo la última cifra. Y después hay otra problemática. Los años de sequía fueron bravísimos para nosotros. Le tocó al gobierno de Alberto Fernández sobrellevar esa situación. O sea que ahí hubo una caída en cuanto a la recuperación que entiendo yo que la compensaron con inflación. Sin duda, ese contexto electoral fue tremendo, ¿no? Hablábamos recién de Sergio Massa. Sí. Inflación, sequía, Sí. inflación internacional. Había un contexto de inflación internacional. Hubo otro aspecto que fue el COVID. El COVID. Que por ahí escuché que ningún gobierno que pasó por el COVID sobrevivió. El COVID fue algo que afectó muchísimo a todo el mundo, a todos los países. Algunos lo manejaron de una manera, otros lo manejaron de otra. Era algo ignorado, era una suerte de amenaza permanente. La gente estaba muy asustada, confinada, y duró mucho. Recordemos que las vacunas recién aparecieron al año. Había que pasar eso, había que pasar. Sí, de hecho, en el contexto internacional y la inflación de los alimentos, el formato que se pudo encontrar para el transporte de cereales, recién lo que hablabas vos, el ingreso de divisa, el ingreso de dólares, porque Argentina exporta a Europa y al Asia buena parte de esos cereales, el flete aumentó sideralmente y eso impactó en el aumento de los alimentos de manera terrible, y acá se vio reflejado directamente. Antes de terminar, Quito, aprovechándote que estás acá, que has sido varios años presidente del PJ de Marcos Paz, Sí. por ahí te hago una pregunta incómoda al final, pero por ahí no. Pero Por ahí. bueno, por ahí no la contesto. ¿Cómo ves el peronismo de Marcos Paz? ¿Cómo lo ves para el futuro? ¿Qué mirada tenés sobre eso? Lo veo condicionado por el gobierno. ¿Local? Sí. La habilidad que tiene Ricardo es de ir juntando de a uno, ¿no? distintas voluntades y después conducirlas. Y yo creo que eso condiciona mucho. O sea que hoy Ricardo no tiene oposición. Y creo que el peronismo se debería plantar. Mira, te voy a decir algo. La decisión de Kicillof. Yo creo que Kicillof, sabiendo que va a perder, hace lo que hace porque cree que es responsable, él, como gobernador de la provincia más importante, de producir algo en el peronismo que está pidiendo que algo pase. Y lo veo valeroso, esa decisión, la veo valerosa. Y no es él solo, es un grupo que está entendiendo que algo tiene que suceder para que haya una verdadera oposición. Y acá en Marco Palo eso lo veo condicionado. ¿Qué tenemos que hacer? Liberarnos de esas condiciones que pone Ricardo y decir, este es el peronismo, juntémonos, porque
porque si vos comenzás a ver quiénes son todos los que trabajan en segundo nivel, porque en primer nivel son todos los radicales que son sus correligionarios, pero en segundo nivel están todos los peronistas. Bueno, esos son los que, desde mi punto de vista, creo que deberían plantarse y decir, llevemos adelante una oposición que le dé al electorado de Marcos Paz otra alternativa. Hay que pensar que son gobiernos que ya llevan muchos años, quiera sea o no, genera un desgaste, por más buen gobierno político que sea, ¿no? Y todas esas cosas también, así como hablamos en función de la gestión, que hay que pensar para adelante, políticamente es imprescindible que pensemos para adelante. Perfecto. Y ahora va la pregunta incómoda del final. Bueno. No incómoda. Yo te vi en muchas entrevistas, también sabés que estoy militante peronista, y siempre se habla del 2003, Sí. en Marcos Paz. Y no sé si alguna vez te lo preguntaron o tuviste la oportunidad de contarlo. Seguramente muchos peronchos de Marcos Paz van a estar viendo esto a lo largo de la semana en YouTube, en las redes. ¿Qué pasó en el 2003? En el 2003 el peronismo, tanto a nivel provincial, y por ahí nos sirve a nosotros como experiencia para adelante, a nivel provincial como a nivel nacional, arrasó, ganó. Vos ves la elección del 2003, creo que había 3 candidatos peronistas, Menem, Néstor y Rodríguez Sá, entre los 3 Sí. juntaron más del 50% de los votos. Sí. Y en la provincia de Buenos Aires se ganó bien. ¿Qué pasó en Marcos Paz? ¿Hubo diferencias? ¿Hubo peleas? Sí, sí, sí. ¿Qué nos podés contar de eso? Se dividió el peronismo. Se dividió el peronismo. Osvaldo quiso ser candidato. A mí me parecía una mala idea. Yo creo que teníamos que seguir juntos, que hacíamos una buena dupla. Pero son cosas de las personas. El ego a veces es más fuerte, te opaca. Mi decisión hubiese sido, bueno, yo lo apoyo a Osvaldo, que lo pensé, pero no creía que si lo apoyaba a Osvaldo podíamos ganar, porque su llegada había disminuido en los peronistas, estaba un poco, él había apoyado en su momento a Patti. Después de Patti, no me acuerdo a quién apoyó, finalmente terminó apoyando a Curuché, pero de carambola, porque él quiso presentar una lista, no pudo, después quiso presentar otra lista, tampoco pudo, y esa fue la razón, más allá del desgaste que yo sí reconozco, que a mí pasar el 2001 Me imagino. me generó, ¿cómo te puedo decir? Que me sacó de foco. Me sacó de foco porque eran tantos los problemas. Nosotros teníamos 22 comedores, ¿viste? Era tremendo esto. O sea, el dinero que entraba era nada más que para pagar los sueldos y el gasoil de la ambulancia, por decirte una cosa, ¿viste? Esa era la realidad. Y me sacó un poco de foco, o sea que, por supuesto que hubo errores políticos, pero principalmente fue la pelea. O sea, nosotros tuvimos una interna que... ¿Esa interna famosa en qué año fue? ¿Fue ese mismo año o no? No, 4 años antes. 4 años antes. Fue 4 años antes. Ahí empezó la distancia, digamos. Y ahí se produjo el quiebre, ahí se produjo la división. Yo con Osvaldo tengo no te digo amor, pero un cariño enorme. Me imagino. Porque Años. hemos compartido éxitos, días de trabajo. Nosotros íbamos al Triángulo, empujábamos los camiones juntos, ¿viste? Era una cosa lindísima. Pero yo no podía manejar la psicología de él, ¿no? Yo sabía cómo él iba a actuar, pero yo cada uno es cada uno.
Después de la interna esa de 4 años antes, que fue 99, Sí. volvieron a caminar juntos, digamos, la posibilidad de un 2003 en unidad estaba, No, no, no. ¿o no? No, no, no. No, no, no. Él se puso en contra y bueno, lamentablemente fue lo que sucedió. Quizás de mi parte hubo. Lo que ocurre es que vos, por ejemplo, tenés un problema con otra persona y a veces es difícil romper con uno mismo y solucionar ese problema, ¿no? Por ahí vos lo podés llenar, podés llenar la situación. Y con Osvaldo nos pasó eso, ¿no? Se rompió la relación y ni él ni yo nos interlocutamos de alguna manera como para resolver el problema. Pero bueno, es lo que sucedió. Nuestro gobierno fue un gobierno muy bueno en todo sentido. En un contexto muy difícil. Y todos los años fueron difíciles. Todos los años. Hubo 4 o 5 años al principio del gobierno de Carlos Menem que recibimos algunas ayudas, que pudimos hacer los contratos con PAMI, que recibimos el dinero para hacer la terapia intensiva, pero siempre rascando el fondo de la olla, ¿no? Después la historia del 2013 en adelante fue absolutamente distinta. Pero eso fue lo que sucedió, cosas que pasan Cuando en la política, en la vida. cerraste los ojos, apoyaste la cabeza en la almohada, muchas veces pensaste ese momento, tendría que haber hecho esto, tendría que haberlo agarrado a Osvaldo y le Sí. tendría que haber dicho tal cosa. Sí, seguro. Que ahora Seguro. con el tiempo, ¿no? Pasaron 20 y pico de años. Sí, sí. ¿Qué te planteás? No, tendría que haber hablado con él y decir, bueno, a ver cómo solucionamos esto. Pero El resultado de la elección del 2003 se explica solamente por la división del peronismo. Peronismo unido, ahí ustedes juntos otra vez ganaban, sin duda. sí, sin duda. Creo que los dos tomamos un camino equivocado, tanto él como yo. O sea, yo me hago responsable de mis errores y yo creo que él también cometió algunos errores pero ahora estaríamos gobernando todavía. Y claro, y aparte con el 2003 y lo que Sí. se vino después. Si te imaginás. Bueno, Quito, muchas gracias por haber venido. Lo mismo que le digo a todos, seguramente te vas a ir de acá y vas a decir, tendríamos que haber hablado tal tema, cómo se nos escapó tal cosa. El espacio está abierto porque la idea es que esto lo puedan ver los militantes, los vecinos, otros espacios políticos, que de cada una de las charlas que acá tenemos se saquen cosas para ir construyendo el Marcos Paz que necesitamos, que queremos, que soñamos, y por qué no la provincia de Buenos Aires también que soñamos. Así que cualquier cosa que quieras plantear, que quieras charlar, cualquier tema que digas, che, sentémonos a hablar este tema, el lugar está abierto, a disposición. Yo le dije a Marina, vení Marina, Sí. si hay 3 micrófonos acá, ¿sabés qué plato que nos hacemos? Y bueno, ya va a venir. Pero bueno, dijo no, que vaya a Quito, Ah. después vemos. Bueno. No quiso, no quiero pelear en vivo, algo así me dijo. No Ah. quiero discutir de política al aire. Al aire. Y bueno, sí, hay que discutir. No, dar las opiniones. ¿Y por qué se llama Ruda? Se llama Ruda porque el día que... Mirá, nunca nadie preguntó. Esto quiere decir que está atento, Quito. Esto es un segunda línea. El segunda línea está en el Scrum, con la cabeza metida entre los culos de los 2 pilares, que son 2 personas voluminosas. No escucha, porque tiene la oreja tapada. Sí. Mira el piso, porque la cabeza hacia abajo, y empuja. Sí. Pero siempre está atento. Sale de ahí y a primer golpe de vista tiene que ver la jugada. Y Quito dice, ¿por qué se llama Ruda? El día que lo pensamos en la casa de Mariano, tengo que hacer esto y esto, estábamos ahí, había una planta de ruda macho y estábamos con las hojas de la planta de ruda. Sí. Es así, se tiene que llamar Ruda. Ruda macho. Pero es ruda porque es ruda también. Claro. ¿Fue ruda? La última Sí, pregunta, ¿fue sí, ruda o no? Sí, tiene doble sentido. No fue ruda. Forma parte de la historia. Vos sabés que mi hija tiene 17 años, está terminando el colegio, y le digo, ¿qué tenés hoy? Tengo prueba de historia. ¿Ah, sí? ¿Tenés prueba de historia?
Sí, ¿y qué temas están viendo? Y bueno, estamos viendo Onganía, después estamos viendo esto. Ah, mira vos, todas esas cosas que formaron parte de mi existencia. Sí, yo las voy estudiando y digo, papi acá tenía tantos años, qué sé yo, que esto que lo otro. Claro, me pasó a mí también, cuando mi hijo estaba viendo el 2001 en el secundario, yo dije, la puta madre, ya soy parte de la historia. Y sí, es que también somos nuevos, porque vos pensás que nosotros tenemos más de 200 años, pero mi mamá murió hace un año, tenía 97, o sea que la mitad de la historia de la Argentina la vivió. Mi padre, que cumpliría 110, también, ¿viste? Somos un país nuevo que... Hay algo que nosotros tendríamos que tomar conciencia, y es la responsabilidad por el bien. Tenemos que ser responsables por el bien y darle la mano al bien, ¿no? Darle la mano y dejar de lado el orgullo, los celos, la codicia, todas esas cosas, el ego, que nos opacan, que nos oscurecen, y trabajar con la generosidad, producir amor. Acá hay que producir amor. Listo, nada más que decir. Gracias, Quito. Bueno, gracias a producir amor. Bueno. Gracias por venir. Igualmente.